Saludamos a esta hora y le agradecemos, como siempre, la cordialidad que tiene con RCR, el ingeniero Carlos Gálvez, Paz, presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo, Energía y un reconocido empresario. Qué gusto saludarlo, don Carlos. Tenga usted buen día, muy amable como siempre. El gusto es mío. Gracias por la invitación, José. Siempre un gusto estar con ustedes. Don Carlos, ¿cómo está mirando este tema que ya empieza a ser ya no solamente una preocupación en algunos puntos del país, sino una preocupación nacional, el tema de la minería ilegal? Hoy el gobierno anuncia que se está designando un alto comisionado para el combate de la minería ilegal, ¿no? Nosotros hemos tenido oportunidad de conversar con distintos observadores, analistas, conocedores en el tema y expresan que en realidad esa no es la solución. Debería partir de una solución mucho más integral, mucho más directa y con una decisión política de parte del gobierno. Me gustaría tener un primer comentario suyo, por favor. Bueno, comparto la preocupación y todo depende, no se trata de usar o manosear nomenclaturas, ¿no? Ya antes se ha nombrado un alto comisionado para la minería ilegal. Recordarán ustedes la época del gobierno de Humala que designó a Urresti y se dedicó a combatir a bombazos la minería ilegal. No se trata de eso. La pregunta es, ¿cuál es el plan que tienen? Porque estoy observando que de distintos lados del gobierno y del Congreso se están planteando cosas que son contradictorias. La primera, que es harto conocida, es esta ley que pasó el Congreso dejando sin efecto la caducidad de los reinfos hace un mes, ¿no? Por otro lado, con eso lo que han dejado es liberalidad absoluta para el uso de explosivos. Ahora estoy observando que en el Congreso hay un proyecto de un congresista Quirós, de bloque magisterial, que está planteando prorrogar la vigencia de los reinfos hasta el año 2027, con lo cual vamos a cumplir bodas de plata, o sea, 25 años en el proceso de formalización, lo cual no puede ser. Por otro lado, veo que están tratando de forjar un proyecto de ley para la minería, este, para la minería a pequeña escala. Pero ¿de qué cosas están pretendiendo liberar? Están pretendiendo liberarlos de un estudio de impacto ambiental, están considerando, ni siquiera les están exigiendo un plan de vertimiento de aguas, que es aquello de lo que se quejan normalmente de las operaciones mineras, de la contaminación. No están enfrentando el tema de la protección y seguridad de las personas, del seguro del SCTR, ni siquiera un plan de contingencias de seguridad para las operaciones. Oigan, tenemos que considerar claramente que las operaciones mineras son operaciones de alto riesgo, no son cosa de juego. Y por lo tanto, tiene impactos hacia los trabajadores y si no se manejan bien y no se mitigan, tiene impactos negativos hacia el exterior. Y por eso es que se exige estos estudios de impacto ambiental, planes de vertimiento, planes de contingencia, seguridad de trabajo de riesgo. Y entonces, yo me pregunto, ¿cuál es el enfoque que le va a dar este alto comisionado? No se trata de salir a, a lanzar bombas como lo hizo Resti hace una década, este, pero por otro lado, se trata de separar aquellos que son mineros artesanales o pequeños mineros que tienen un genuino interés de dedicarse a la actividad minera y que quieren trabajar bajo el mandato de la ley, de aquellos facinerosos que lo que quieren es encubrirse
del título de minero artesanal para hacer lo que le viene en gana. Ahí escuchaba anoche al congresista Bellido, que no sabe de esto nada, hablar de la minería artesanal y mezclando el concepto de mineros artesanales con la extracción ilegal de minerales. En fin, Y aquí tenemos muchos temas sobre eso. y aquí hay un tema mucho más preocupante, ¿no? Cuando siempre se busca encontrarle una solución y sobre todo cuando falta decisión política o cuando hay retroceso de parte del gobierno. Y lo que estamos viendo ahora, don Carlos, es ya una crónica casi anunciada, lo ocurrido recientemente en Patás, anteriormente en la misma Sierra de la Libertad, pero lo que vemos, lo que ocurre en Puno, lo que vemos, lo que ocurre en Piura, en Lomas, en Sapillica, en Paimas, lo que vemos, lo que ocurre en Arequipa, en Carabelí, en otras zonas de en Chala, o lo que vemos, lo que está ocurriendo también en parte del corredor minero del sur, ¿no? ¿Por qué no se interviene? Si se conoce eso, ¿cuál es la razón por la que el gobierno no interviene? Las normas están allí, pero no se cumplen. ¿Cuál es la razón? Yo creo que se trata de una absoluta debilidad del gobierno para ejercer e imponer la ley. El imperio de la ley es fundamental. Si tenemos leyes es para todos los ciudadanos por igual. Y aquí lo que no se quiere es imponer la ley como es debido. Y por eso es que están buscándole salidas diversas, nomenclaturas diferentes y permitiendo de alguna manera que se pueda manejar estas cosas. Muchos creen que cuando uno habla de formalizar la minería, creen que uno está hablando de impuestos. Y no es así. Lo que menos preocupa es que esta gente que tiene todo el derecho de ganarse la vida, lo que menos preocupa es que paguen impuestos. Lo que preocupa es que hagan las cosas debidamente, que no generen pasivos ambientales, que no generen fallecimientos de gente, que las cosas se hagan correctamente, que no viertan aguas contaminadas a los ríos. Qué fácil es cuando las ONGs salen a decir que la minería contamina sin tener ninguna base para eso, pero por otro lado, manga ancha para permitir que se haga cualquier descalabro ambiental sin ningún control. Eso no puede ser. Ahora, el ministro Rómulo Mucho ha dicho que es necesario cambiar toda una estrategia para justamente el combate a la minería ilegal. ¿Esto sobre qué punto debería tenerse en consideración, don Carlos? A ver, yo aprecio mucho la opinión del ingeniero Rómulo Mucho, quien ciertamente conoce de estas actividades. Y creo que debe de establecerse claramente cuáles son los objetivos y prioridades de cualquier proceso de formalización. Entonces, lo primero que tiene que exigirse es que tengan sus concesiones en orden. Nadie puede meterse a la propiedad ajena y extraer los bienes y usufructuar de ellos. Por otro lado, tiene que buscarse claros mecanismos para que se tengan procesos adecuados que garanticen la vida y la integridad de quienes trabajan en estas operaciones. Y tiene que garantizarse además que no va a generar pasivos ambientales. Eso es la línea base. De allí para adelante, si crecen, prosperan y hacen negocios rentables, pues pasarán a ser contribuyentes, aportantes de impuestos. Pero por ahora, cuando menos que respeten la vida de quienes trabajan con ellos y que por lo menos respeten el medio ambiente, que es el elemento fundamental que tanto cacareamos. Y el otro tema, que esto ya se está desbordando, que es el tema que comentamos al inicio de esta conversación, don Carlos. ¿Cómo
la minería ilegal está asociada ahora a la criminalidad organizada y eso es muy peligroso. Bastante, bastante peligroso el avance y la forma como están actuando. Lo registrado hace unos días en Patás, simple y llanamente es una demostración, porque esto no es nuevo, esto también lo están haciendo algo similar en algunos puntos en el Ecuador. O sea, estamos ante una red criminal que está de una otra manera engarzándose en el país y que a vista y paciencia y con total impunidad. Ayer conversaba con el presidente de la Cámara de Comercio y la Libertad, el señor Medrano, y él decía que era necesario que se creen fiscalías especializadas, fiscalías ad hoc, y que no sean fiscales de la zona los que vean estos temas, ¿no? Para no caer en la impunidad. ¿Qué opina usted? Bueno, yo creo que el crimen se ha originado en el Congreso a partir de unos congresistas criminales que han revertido el dispositivo que ha dado el Ejecutivo. A mí me preocupa que tan rápida y fácilmente el Ejecutivo se haya allanado a la ley por insistencia del Congreso sin esperar, sin analizar, sin conversar, sin negociar, sin hacer ver los pros y contras y sin hacer notar que esto está íntimamente ligado a las actividades criminales. Si yo estuviese en el Ejecutivo, estaría sugiriendo que, bueno, si no lo quieren manejar por el lado de la legislación minera, les quitaría toda inmunidad y los estaría manejando por el lado del crimen, porque no es otra cosa. Recordemos que esta minería, esta extracción ilegal de minerales está íntimamente ligada a toda la cadena de delitos que pasan desde el lavado de dinero del narcotráfico, pasa por la trata de personas, pasa por la explotación de niños en las operaciones. Veamos nomás cuántos niños hay operando quimbaletes en las zonas auríferas, y nadie dice nada. Y no nos olvidemos, como repito, del tema de la seguridad de la gente, cuánta gente se accidenta, cuánta gente muere, cuánta gente se queda en algún derrumbe de alguna mina, y después lamentamos sus pérdidas. Y por otro lado, no es posible que se permita o se quiera fomentar que algunos delincuentes invadan las concesiones ajenas y hagan extracción de minerales, no solamente extracción de minerales de la mina, sino que entren y asalten a mano armada y se lleven el mineral previamente explotado por los trabajadores de alguna compañía, como ha ocurrido en Patas. Estamos dialogando con el ingeniero Carlos Gálvez Pinillos, presidente de la Asociación Nacional de Minería, Petróleo y Energía. Y otra preocupación, don Carlos, ¿cómo está mirando usted toda esta inestabilidad política, todo este desorden, estas denuncias permanentes que involucran o estarían involucrando a la Presidenta de la República, ¿no? ¿Cómo nos afecta en el plano de las inversiones, fundamentalmente en las inversiones mineras que son el soporte económico? En realidad es una lástima, me apena muchísimo ver los máximos niveles del poder en el Perú en manos tan débiles, con tanta debilidad, sin capacidad para decirle la verdad a los ciudadanos, recurriendo en muchos casos a guardar silencio, como si eso justificara de alguna manera o explicara ocultara en realidad sus acciones incorrectas, ¿no? Eso trae como consecuencia, efectivamente, que se ahuyenten las inversiones, que no se confíe en el Perú, y por eso es la caída permanentemente en el ranking de competitividad que tiene el Perú, que ha pasado de estar entre los 3 o 4 primeros puestos, por ejemplo, en el sector minero, a pasar pues, a puestos 48, 50 del mundo. Y por lo tanto, y eso se verifica con la caída de las inversiones en exploraciones, se verifica con la reducción
de los proyectos en construcción. Un país que podría ser el primer productor de cobre del mundo, con los proyectos, con el portafolio de proyectos que tiene, se ha dejado ganar por la República Democrática del Congo, donde, claro, yo entiendo que con mano dictatorial, pero allí no se han andado con cosas y han desarrollado y siguen desarrollando los proyectos de cobre que les hace falta, y en consecuencia ya nos ganaron. Ahora producen más cobre que nosotros, y nosotros debiéramos estar en realidad compitiendo el primer puesto con Chile, y con ventaja, porque como son nuestros yacimientos, o serían nuestros yacimientos nuevos, tendríamos mejores leyes de cobre y tendríamos probablemente mayor competitividad, y podríamos estar cerrando con eso las brechas socioeconómicas que nos mantienen en desventaja por muchos años. En lugar de estar perdiendo el tiempo hablando de relojitos y de pequeñas escaramuzas delictivas dentro del gobierno, debiéramos estar levantándonos la visera, mirando el largo plazo y trabajando en esos proyectos que nos permitirían darle un futuro promisorio a nuestra juventud, a nuestra niñez. Yo siempre repito, ya no me preocupo por mí, yo estoy preocupado por la generación de mis nietos. Y eso es lo que tenemos que estar trabajando fuertemente. Don Carlos Gálvez, como siempre, muy reconocido por esta comunicación a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Ha sido un gusto dialogar con usted. Que tenga buen día, muy amable. De igual modo, José, muchas gracias por la invitación. Saludos. Conversamos con don Carlos Gálvez Pinillos, presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía.